Sí. Listo. Entonces, lo bueno que apenas estamos empezando las desventajas importantes. Entonces, les comentaba que al estar trabajando con los dispositivos de sensores mecánicos, lo que provoca que se mantenga, por ejemplo, el contacto normalmente abierto, es ese resorte que lo va a estar manteniendo alejado de los contactos. Entonces, el movimiento de sensado se provoca cuando se interactúa físicamente con el sensor. Entonces, ese resorte se compacta o se elonga dependiendo del tipo de sistema inicial que tenga el sensor, normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, eso con el tiempo se va, ¿cómo se llama? Deteriorando su tiempo de respuesta o su tiempo de reposición. Entonces, eh, lo que puede provocar es que con menor fuerza se pueda presionar o que cuando se suelte la activación del sensor, este se elongue demasiado rápido y regrese y vuelva a tocar las laminillas. Entonces, eso es lo que se llama rebote mecánico. En realidad, a lo que ustedes o como ustedes lo van a estar detectando, es que se generan falsos pulsos de activación. Entonces, el PLC va a estar detectando que se está activando algo demasiado rápido, pero cuando en realidad la pieza a detectar ya está de regreso o apenas va llegando a hacer la detección. Entonces, si ustedes se percatan de ese funcionamiento o de ese mal funcionamiento del sensor, lo que pueden hacer es llevarlo bueno, desmontarlo y revisarlo para ver si lo pueden reparar o cambiar la parte interna del accionamiento mecánico o cambiar toda la pieza por una nueva. Entonces, esto es una de las desventajas importantes que tienen los sensores mecánicos. El siguiente es que como existe contacto físico, jóvenes, se produce desgaste y requieren de mantenimiento, es lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces, si como la pieza va a estar golpeando constantemente, la pieza a detectar al sensor, pues es obvio que esa pieza que está detectando el brazo o el movimiento de la máquina va a sufrir desgaste. Puede ser incluso que llegue un momento en que la pieza ya no toque el sensor y ya no va a detectar el movimiento. Entonces necesitan un sensor nuevo. Se dice que son de respuesta lenta porque puede ir el brazo tocando, ya está tocando el brazo bueno, la pieza de la máquina a detectar ya está tocando el bracito del sensor. Entonces, hasta que no genera la conmutación o el contacto con las laminillas internas, va a generar el pulso de activación. Entonces, por ahí se pierde tiempo y recorrido desde que se toca inicialmente hasta que se genera la activación. Es como la ¿Mande? sensibilidad, ¿no? Es como la Ah, sensibilidad. no tanto la sensibilidad, sino que existe un tiempo de recorrido, perdón, existe una distancia de recorrido propia del sensor. Recuerden que se genera por un efecto de pivote. Entonces, ese recorrido no es, o sea, la detección no va a ser automática o al instante, sino que se va a esperar hasta que la máquina avanza lo suficiente para que el efecto de pivote mueva internamente los contactos y ahora sí pase la energía eléctrica y genere el pulso de activación. Entonces, por eso se llaman de respuesta lenta. Ahorita vamos a ver los de funcionamiento electrónico, que esos al momento de detectar o al momento de generarse la detección, instantáneamente manda el pulso. A eso se les conoce de respuesta rápida y a estos de respuesta lenta porque se tarda un momento en lo que el dispositivo termina su recorrido propio o de acuerdo a su construcción para estar moviendo el contacto de manera interna y ir ¿cómo se llama? A conmutar los contactos de forma interna y poder mandar el pulso. Por eso se llama de respuesta lenta. Supongan que no tarda segundos, o sea, tarda segundos. Pa- Se podría decir que la respuesta lenta se está hablando en segundos. Cuando cuando en los sensores de funcionamiento electrónico son de micras de segundos, son milisegundos. Ajá. Entonces, estos son de respuesta lenta, porque de aquí a que termina el recorrido, ajá, se da la activación, se va el pulso a hacer la detección y
el PLC manda la señal de cortar la energía al motor, todavía pudo moverse un poquito más. Entonces, tanto la respuesta lenta como el feedback o la retroalimentación del PLC hacia el actuador que está moviendo el brazo de la máquina que se está detectando, pues pasa cierto tiempo y hay que estar al pendientes porque si se mantiene el recorrido, puede dañar a la máquina, al sensor o a la pieza que se está trabajando. Se, se dice que son ruidosos porque las partes internas son por efecto de muelle, entonces se oye como un clic cada vez que se activan, como cuando presionan, no sé, el botón de las maquinitas, que lo presionan ustedes y se oye un clic. Bueno, adentro tiene un sensor de final de carrera. Eso se los voy a mostrar más adelante cuando estemos viendo la otra presentación. Por eso se dice que son ruidosos. Los de funcionamiento electrónico no generan ningún ruido. Entonces, la activación es muy ruidosa, por así decirlo, porque si están trabajando con muchos sensores de final de carrera de tipo mecánico, van a tener casi casi una orquesta de clics en todo el funcionamiento de la máquina. Se dice que son voluminosos porque tienen que soportar los golpes de la máquina con la que están interactuando, tienen que soportar los rodamientos, tienen que soportar el movimiento de las bancadas o el golpe de una puerta, por ejemplo. Entonces, se requieren elementos resistentes para soportar esa interacción con lo que se está detectando. Entonces, eso conlleva a que el dispositivo sea voluminoso y ocupe mucho espacio dentro de la máquina a ser detectada. Dice que es vida limitada porque como están en constante contacto y se les produce desgaste y se requiere de mantenimiento, por ejemplo, hay un tipo de sensor que, como los que veíamos en la presentación o en la filmina anterior, esos de aquí, ay, bueno, esos de aquí, en la cabeza operativa o adentro de la cabeza operativa, como tiene un sistema de engranaje, pues requiere que haya una cierta grasa con cierta viscosidad para que los engranes puedan funcionar correctamente y no se produzca desgaste y pueda generar el movimiento de lo más rápido posible. Porque ahí también entraría la detección lenta, porque de aquí a que los engranes empiezan a moverse, va a tardar el movimiento vertical en generarse y hacer la detección de las laminillas. Entonces, a eso vamos también con lo de respuesta lenta, porque de aquí que se genera todo el movimiento y hace la activación de los contactos es cuando genera el pulso. La vida limitada también se puede ver porque el fabricante lo, lo que utiliza o lo que hace es que hasta cierta cantidad de activaciones o de detecciones va a estar funcionando correctamente, porque las partes internas tienen desgaste o se van deteriorando en su funcionamiento. ¿Recuerdan el resorte que les decía que iba perdiendo sus propiedades de compresión y de elongación? Entonces, una vez que se pierde la resistencia que otorga ese muelle o ese resorte, pues ya no va a funcionar o ya no va a tener un funcionamiento correcto el sensor. Entonces, por eso se dice que es de vida limitada. Entonces, hay que estar muy al pendiente de cuántas activaciones ha tenido ese sensor, porque, por ejemplo, si nada más sirve para 10,000 activaciones, se puede llevar un contador interno en el PLC para saber cuántas ha llevado y que se genere una alerta, por ejemplo, cuando vaya en las 9,500 activaciones. Entonces ya se genera la alerta, el operario va, comprueba el funcionamiento del sensor y si todavía está en condiciones de seguir operando, pues ahí lo deja. Si detecta que necesitan el cambio, pues ya cuando se acerque un poquito más a las 10,000 es cuando se realiza la reposición de ese dispositivo. ¿Alguna pregunta aquí en las desventajas, jóvenes? ¿Ya me desconecté? No. No, profe. Gracias, jóvenes. Está bien. Gracias. Ahora, ahorita estuvimos trabajando, bueno, estuvimos viendo los sensores de detección directa o de detección física. Entonces, ahora los de proximidad son
los que no se requiere contacto físico con el objeto y el sensor. No se requiere ningún contacto físico, solamente con la tecnología que ya estuvimos platicando en un inicio, por ejemplo, los inductivos, los capacitivos o los que utilizan luz para estar funcionando, los fotoelectrónicos. Entonces, la, bueno, aquí dice que tiene una ventaja considerable sobre los interruptores mecánicos y los vamos a ver aquí. Por ejemplo, como no hay contacto físico y sin fuerza de reacción, no hay tanto desgaste en los sensores. Entonces, el segundo punto dice libre de desgaste y por lo tanto tiene larga vida. Aquí la ventaja que se tiene, jóvenes, es de que el sensor de proximidad o los sensores a distancia son eh, menos propensos a generar fallos, a descomponerse. Bueno, no generar fallos, no, generar falsos positivos o falsas detecciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, Son libres de mantenimiento, porque si empieza a generar fallos, ya no puede arreglarse. Entonces, son un poquito más fiables a la hora de estar trabajando. El tercer punto dice conmutación sin rebotes, por lo tanto no hay pulsos falsos de activación. Como no tiene componentes de tipo mecánico, estos dispositivos al estar trabajando con una parte completamente electrónica, si detectan algo es porque hay algo ahí, no van a tener falsos positivos, siempre y cuando esté bien ajustado y bien colocado en la máquina y esté bien calibrado. Si ustedes ya corroboraron que todo está correctamente, si detectan o si el sensor les envía un pulso de activación, quiere decir que hay algo ahí. No tiene contactos, por lo tanto es libre de mantenimiento. Contactos se refiere a la parte interna. Los contactos sí los tiene en la parte de afuera para realizar las conexiones del positivo, negativo y el pulso de detección. Pero los contactos internos, los que generan la conmutación o los que generan la activación del pulso de la señal para informar al PLC que ya detectó algo, entonces esa parte física dentro no existe, entonces es libre de mantenimiento. Garantiza una alta precisión eléctrica. Lo que, lo que dice este punto es que cuando como se está trabajando con una señal de tipo electrónica, no vamos a estar detectando como que pulsos raros, sino que entregan un pulso limpio, o sea, o un 0 o un 1 o 0 volts o la totalidad del voltaje con la que trabaja el sensor. Entonces, no, por ejemplo, si el sensor es de 12 volts, no va a estar entregando 9 u 11 volts, sino que va a estar entregando los 11.99 volts, 12 volts o 12.01 volts, lo más preciso posible. Um, bueno, si ustedes lo están comprobando de que funciona correctamente y su multímetro marca menor voltaje, quiere decir que el dispositivo ya está dañado y hay que reemplazarlo. El siguiente punto dice número muy grande de conmutaciones. Como no tiene componentes físicos que se desgasten, jóvenes, eh, pueden generar o pueden trabajar gran cantidad de activaciones o gran cantidad de ciclos o de conmutaciones. Hablábamos, por ejemplo, en el sensor mecánico de 10.000 activaciones. Bueno, en estos vamos a estar hablando de 500.000 o hasta 1.000.000 de activaciones o de conmutaciones. Entonces, a pesar de que son un poco más costosos los sensores de este tipo de proximidad, a la larga es más redituable utilizar de este tipo que los mecánicos. Aunque vamos a estar observando que los mecánicos en determinados procesos son los más recomendados para estar utilizando. Entonces, dependiendo de dónde los vayan a ocupar, es el tipo de sensor que van a estar empleando. Frecuencias de conmutación elevadas, lo que platicábamos hace un momento. Como son componentes de tipo electrónico, al momento de que empiezan a detectar algo o de que se genera el momento de activación, mandan el pulso, no es de que se esperan, es automáticamente en el momento. Entonces, por eso son frecuencias de conmutación elevadas.
A esto también se refiere a que si está detectando un objeto que está pasando demasiado rápido, lo pueden generar, porque al momento de que termina la detección, cancela el pulso de activación y cuando viene el otro, empieza el pulso nuevamente. Entonces pueden estar observando que en el funcionamiento de alguna máquina o en un tablero de control puede estar una luz indicadora parpadeando muy rápido. Esto quiere decir que el sensor que está detectando algún movimiento muy rápido está mandando el pulso de detección constantemente. Entonces, las frecuencias de conmutación o de activación del sensor son muy elevadas, resistentes aún en medios ambientes extremos. Como están encapsulados, jóvenes, para poder permitir una larga vida del sensor, estos sensores están dentro de componentes o de carcasas que les permiten ser ubicados en diferentes espacios, ya sea ambientes extremos de mucho calor, mucho frío, de presión, de humedad, con altas concentraciones de polvo o de contaminantes externos. Entonces, debido al encapsulado que tienen o que pueden tener, les permite ser más resistentes en ese aspecto. Recuerden que los mecánicos tienen partes que están moviéndose constantemente y ese movimiento puede permitir el ingreso de tierra, de objetos externos, de rebaba podría ser, de líquidos, de alguna grasa. Entonces, internamente va a entorpecer el funcionamiento del sensor y esto puede provocar daños, falsos positivos, generar un caos en la máquina con la que se está trabajando. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes, antes de continuar? Porque ya vamos a pasar a los sensores inductivos, al funcionamiento. No, profe, todo bien. Gracias. Bien, los sensores inductivos, ya los estábamos platicando anteriormente, son los que detectan por efecto de generar un campo magnético y los objetos metálicos que se están detectando interactúan con ese campo y genera el pulso de activación. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona. Dice aquí, cuando el objeto metálico entra al campo de acción del sensor, este se activa como un interruptor produciendo una señal eléctrica que puede utilizarse para la conmutación de electroválvulas, contadores, tarjetas de interfaz o controladores programables. Quiere decir que este sensor, jóvenes, puede ir conectado directamente sin necesidad de un PLC a una electroválvula para generar una activación, una apertura o cierre de una válvula de riego, por ejemplo, sin necesidad de un controlador, sin necesidad de un PLC, por ejemplo. O puede ir directamente a un contador para estar generando físicamente un incremento de, de los números en ese contador de acuerdo a, por ejemplo, la cantidad de latas que han pasado al final de la línea de producción. O tarjetas de interfaz. Estas tarjetas de interfaz, por ejemplo, el sensor puede estar conectado directamente a la computadora y estar observando en tiempo real lo que se está detectando, por ejemplo, el paso de esas latas. Y en donde más se utiliza o a donde más se envía o se conectan los sensores, que es a los controladores programables, los famosos PLCs, que van a estar generando acciones de acuerdo a lo que se está detectando y cuándo se está detectando. Bien, esto es importante, joven, esto es para sus apuntes. Hay que dibujar este diagrama del principio de operación del sensor de proximidad inductivo. Por lo general, y los más básicos, tienen esas cuatro partes: la bobina, el oscilador, la unidad de evaluación y la etapa de salida. Este diagrama de bloques, jóvenes, por ahí lo van a pasar a su cuaderno. Les adelanto que al final de las unidades yo les voy a estar pidiendo sus apuntes para corroborar que llevan todo en orden. Bien, ¿cómo funciona este sensor? Bien, aquí en la parte de la izquierda eh, viene una flecha que apunta hacia un espacio fuera o muy cercano a lo que es la bobina. Entonces, ahí se genera una superficie activa de detección, jóvenes. Esta superficie activa lo que quiere decir es que um, se
se puede estar detectando en ese espacio. Cualquier objeto que esté fuera de esa superficie activa, fuera de esa línea punteada que se ve ahí como un medio óvalo, una media elipse, si el objeto está por fuera de ahí, de esa superficie activa de detección, no va a ser detectado. Si traspasa ese espacio, ahora sí, va a empezar a detectar el sensor hasta que está completamente en el área de deflexión. No, no es área de deflexión, es en el área de saturación. Entonces genera el pulso que a través de la etapa de salida va a enviar al PLC. Bien, ¿cómo es que funciona? Bien, el oscilador va a estar generando un pulso previamente calculado y bien medido de que va a ser enviado a través de la bobina y este va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a estar, bueno, está controlado por el oscilador, pero va a estar constantemente monitoreado por la unidad de evaluación. Cuando el objeto metálico, bueno, vamos a la siguiente presentación. Ahí están las piezas. Una bobina de núcleo de ferrito, oscilador de radiofrecuencia, unidad de evaluación o de disparo y la etapa de salida o conmutador, que es la que manda el pulso. Bien, aquí está lo que se estaba explicando. El oscilador crea un campo magnético de radiofrecuencia que es formado y definido por la bobina de núcleo de ferrita. El oscilador es el que se encarga de enviar los pulsos o la constante, el voltaje constante para estar generando el campo magnético. Entonces, junto con la bobina, con el núcleo de ferrita, que es como una especie de transformador que va a estar ahí adentro del sensor, va a generar ese campo magnético. Bien, ese campo magnético va a estar concentrado hacia la dirección axial del sensor de proximidad. Esto es importante, la dirección axial del sensor. ¿Qué quiere decir eso? Axial se refiere a un eje. Ajá. ¿Cuál eje? Bueno, el sensor, vamos a decir que esto es el sensor, ajá, y la superficie de detección va a ser el extremo que está afuera o hacia enfrente del sensor. Ajá. Bien, si ustedes mueven el sensor, ahora el eje cambió, ahora está apuntando hacia acá, quiere decir que ahora va a estar detectando en esta parte. Si el objeto estaba pasando por acá, aquí va a ser detectado, pero como se movió, el objeto ahora ya no se va a detectar. Entonces, solamente va a estar generando la detección en el campo o en la superficie activa del sensor, pero este se genera en la dirección axial a la cual está apuntando o se está dirigiendo el sensor. Entonces es importante que siempre debe estar tanto ajustado como calibrado el sensor para que éste no se mueva y pueda estar siempre en la posición de detección de las piezas. Bien, esta zona se le conoce con el nombre de superficie activa del sensor, lo que estábamos platicando. Bien, esta imagen es un poquito importante. Cuando el objetivo metálico es colocado dentro de ese campo, el campo de detección, este absorbe parte de la energía generada por el oscilador en forma de corrientes de Eddy que aparecen en la superficie del objeto. Las corrientes de Eddy, si no han trabajado con transformadores o con dispositivos de corriente eléctrica anteriormente, que específicamente embobinados, son corrientes parásitas, jóvenes, que se generan al momento de estar circulando una corriente eléctrica por el embobinado, generan tanto una corriente que, ¿cómo les puedo decir? Generan una corriente perpendicular que ahí se genera el campo magnético, pero al mismo tiempo, cuando pasa en sentido contrario, genera una frecuencia parásita, lo que en los transformadores se evita o se bloquea laminando lo que es el núcleo. O sea, por eso, no sé si lo hayan visto, que son como piezas o laminillas de hierro silicio y esas son las que conforman el cuerpo del transformador. Bueno, eso se hace de esa manera para evitar esas corrientes parásitas y
tener la menor cantidad de zumbido o de ruido en el componente o en el circuito eléctrico o electrónico que se esté alimentando. En este caso, se ocupan esas corrientes parásitas para poder generar la detección. ¿Cómo es esto? Bueno, en el frente del sensor, donde está, bueno, al frente de la bobina electromagnética, está la superficie activa. Como ese dispositivo está bien calculado, no genera corrientes parásitas. Entonces, la forma del campo magnético está estable y bien formada. Cuando el objeto metálico atraviesa o empieza a atravesar por ese campo, se comporta ese objeto metálico como un generador de corrientes parásitas o corrientes de Eddy, lo que provoca que se esté deformando o esté, ¿cómo les puedo decir? Interrumpiendo la generación del campo magnético bien calculado de parte del sensor. Entonces, hagan de cuenta que se va a estar robando el campo magnético y se lo va a estar llevando el objeto metálico. Va a llegar un momento en que el sensor ya no va a poder generar el campo magnético y ahí es donde la unidad de evaluación va a detectar esa anomalía y va a generar el pulso de activación. Entonces, eso es lo que explica aquí más adelante. El oscilador es un dispositivo de potencia limitada. Irá bajando la amplitud de la oscilación conforme el objeto metálico se acerque más a la superficie activa del sensor, ya que la pérdida de energía es cada vez más grande hasta el punto en que el oscilador ya no puede mantenerse oscilando. Quiere decir que el objeto metálico, hagan de cuenta que se está robando como que el campo magnético y el oscilador ya no va a poder generar ya no va a poder mandar la señal a la bobina para poder generar el campo magnético. Entonces, en ese momento, en la unidad de evaluación que está monitoreando el funcionamiento de esas partes del sensor va a detectar esa anomalía y va a generar el pulso de disparo o de activación. Entonces, eso se puede apreciar en esta filmina. El objeto metálico es la pieza que está en la parte de arriba, la parte gris. Me gustaría poder escribir. No. ¿Cómo puedo rayar? Ok. En este cuadrito. Ok. A ver, color. No puedo cambiar de color. Bien. Se alcanza a ver el cuadrito, ¿verdad? El recuadro. Bueno, ese es el objeto metálico, jóvenes. Ese objeto, como aún está muy lejos del sensor, el oscilador todavía está generando bien su pulso y está mandando correctamente la señal para generar el campo magnético. Conforme va acercándose el objeto metálico, ahí estamos avanzando, la señal va disminuyendo su amplitud hasta que se está acercando demasiado. Vean cómo va bajando la señal para generar el campo magnético. En ese momento, cuando ya el objeto a detectar está lo suficientemente cerca del sensor, el oscilador ya no puede mantener la señal para generar el campo magnético, lo que ocurre o lo que provoca que en la parte de salida o de la salida del sensor para mandar la señal al PLC, cambie su estado, conmute o se active el sensor. Entonces, en este caso, estaba apagada la señal y cuando el objetivo ya estuvo lo suficientemente cerca para generar la activación del sensor, este manda el pulso de activación, por ejemplo, pasa de apagado a encendido. Y una vez que el objeto se está alejando, la señal vuelve a tratar de restablecerse y ya no está en la parte, el monitoreo o la parte de monitoreo de de ese sensor ya no considera que está el objeto en detección, lo que provoca que cambie otra vez su conmutación de estar encendido, lo pasa a apagado otra vez. Entonces, y el objeto, bueno, ya se está alejando
y otra vez la señal se está restableciendo hasta que ya está por completo la señal normal, generando el campo magnético. Esto ocurre muy rápido, jóvenes. Una vez que el objeto está lo suficientemente cerca, todo esto pasa en milésimas, en micras de segundo. Pero les decía hace un momento que estas activaciones, al ser de tipo electrónico, son súper rápidas. Entonces, todo esto lo realiza el sensor en un abrir y cerrar de ojos y el PLC va a poder saber en muy poco tiempo que algo o un objeto metálico está siendo detectado en ese momento. Bien, entonces, dice aquí, el circuito de evaluación rectifica la oscilación senoidal que recibe del oscilador para producir un voltaje de corriente directa. Compara su nivel con una referencia preestablecida y al detectar que la oscilación ha cesado, o sea, ya terminó, no pudo continuar con la generación del campo magnético, cambia el estado del dispositivo de conmutación de la etapa de salida. Quiere decir que si el sensor es de tipo normalmente abierto, ¿no?, va a conmutar y va a pasar a cerrado el contacto y va a mandar el pulso. Si es de normalmente cerrado, quiere decir que está mandando constantemente el pulso y cuando se genera la conmutación, ese circuito se abre y deja de mandar el pulso de señal al sensor. Ajá. Dice aquí que a diferencia de los interruptores mecánicos, el proceso de conmutación está libre de todo rebote. Quiere decir que si cambia de abierto a cerrado, es instantáneo y se mantiene, no genera pulsos falsos. O de cerrado a abierto, también el pulso cambia y es constante, no hay falsos positivos. En esta última filmina de esta presentación, podemos observar el comportamiento de una salida normalmente cerrada, perdón, normalmente abierta aquí al principio o en la parte del medio y normalmente cerrada en la parte de abajo. El normalmente abierto, cuando el sensor está o genera la detección, aquí arriba, aquí, cuando el sensor ya pasa a la etapa de conmutación, cuando pasa el proceso de conmutación, el normalmente abierto se cierra y deja pasar el pulso o la señal y quiere decir que está activo, está encendido el sensor. El normalmente cerrado siempre está mandando el pulso y como ya detectó el sensor algo, lo cambia de estar cerrado, lo pasa a abierto y de estar encendido el pulso pasa a apagado. Entonces ese va a ser el comportamiento dependiendo si es normalmente abierto o normalmente cerrado el sensor. Bien, con esta filmina concluimos esta presentación y ¿alguna pregunta, jóvenes, antes de pasar a la siguiente? A ver, creo que aquí hay una pregunta. Presente. ¿Con esos tipos de sensores son los que se van a llenar la tabla, profe? Con los que siguen, apenas. Ok. Sí, esta fue primero como una especie de generalidad de los sensores. Y ahorita ya vamos a ver específicamente cada uno de ellos. Bien, ahora sí, presentar. Ya me aparece, bien. Ok, entonces, sensores y actuadores industriales jóvenes, principales características. Con esta presentación es la que van a estar trabajando ya su formato para el 3.1 y el 3.2 de la tarea de la plataforma. En cada uno de los espacios van a colocar cada uno de los sensores que estemos viendo aquí de ejemplo. Nada más quedaría pendiente de su investigación la parte o el segmento que no se les haya proporcionado aquí en esta presentación. En algunos casos va a faltar el modelo o las características. O en la imagen, yo por aquí se las voy a proporcionar la de todos para que no batallen en el dibujo, para que ustedes lo puedan realizar a mano correctamente.
Si queda alguna duda, igual les puedo, sobre el orden, lo podemos ver aquí o inclusive por fuera de la sesión, para no tardarnos tanto en la presentación, pero estoy al pendiente, joven. Bien, ya cambió. Entonces, recordamos, los sensores, vamos a poder tener de tipo mecánico, los famosos limit switch, de tipo ultrasónico, inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, de temperatura, de presión, de efecto Hall. Bueno, ahorita los vamos a estar viendo más. Entonces, dependiendo también el fabricante, el tipo de lugar o ambiente donde van a estar colocados, el tipo de máquina con el cual van a estar interactuando, va a ser el encapsulado, el color, la forma y el tipo de construcción que van a tener los sensores. Entonces, aquí es una pequeña, muy pequeña ejemplificación de las formas en que van a poder encontrar los sensores. Bien, ahora sí, vamos a ver los inductivos. Estos inductivos son de la marca Festo. Por ejemplo, lo que se puede ver a simple vista es de que la parte activa del sensor va... Aquí está. ¿Sí pueden ver el puntero? El punto láser. Díganme que sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, la superficie activa del sensor, ¿se acuerdan que era, o se estaba diciendo que era cierta área después de donde se empezaba a generar el campo? Bueno, si se fijan aquí, jóvenes, la parte inductiva, perdón, los sensores inductivos van a utilizar ese capuchón de color azul, de color negro o de color plateado. Bien, si se fijan en este primero, el capuchón sale o está extendido por afuera del cuerpo del sensor, a diferencia del que está aquí abajo. Bien, ¿se acuerdan que había diferentes tipos de construcción de los sensores? ¿Recuerdan uno que les dije que se montaba al ras de la máquina? Bueno, es este de aquí abajo. La diferencia es el tipo de detección y el tipo de conmutación que tiene cada uno. Bien, este de aquí arriba, el que tiene el capuchón de color azul, genera un campo magnético que va a estar extendiéndose más hacia el frente, pero también va a cubrir una parte lateral. Quiere decir que este tipo de sensor puede detectar movimientos en arco, por ejemplo, que pase un objeto y que describa una trayectoria circular, o bien puede estar pasando por enfrente del sensor y este sensor lo va a estar detectando. Hay que tener cuidado de que si una parte de la misma máquina va a pasar por uno de los lados del sensor, este tipo de sensor podría detectarlo si la parte de la máquina es metálica. Entonces, hay que cuidar el tipo de sensor que se va a estar utilizando. Ese para el CIED. Dice aquí que trabaja con tensiones, con voltaje de 20 a 320 volts de corriente directa o de 20 a 265 volts de corriente alterna. Quiere decir que independientemente, casi independientemente del voltaje con el que esté trabajando el PLC y la máquina, van a poder alimentar este sensor. Los tamaños, dice aquí que ¿cómo se llama? Modelo o este modelo de sensor inductivo de la marca Festo tiene un tamaño M12, M18 y M30. Recuerden que son estos valores o estos nombres o valores son para el diámetro de los tornillos máquina que se van a emplear en todas las máquinas. Quiere decir que si tiene un diámetro y un roscado o un paso de rosca en específico. Entonces, esto da pie a otra tarea complementaria de las que vamos a estar haciendo aquí. Van a investigar ¿cómo se llama? Las dimensiones de los tornillos máquina. ¿Cuáles son esos tornillos máquinas? Pues estos, el M6, el M8, M12, M18, bueno, me faltó el M16. Entonces, van a investigar
de qué va cada uno, qué significa cada una de esas M's con un numerito después. Van a investigar el paso de rosca que tienen y el diámetro y las especificaciones que se tienen que seguir para poder cumplir los parámetros y decir que, por ejemplo, ese sensor o ese modelo de sensor es de tipo M12, como lo dice ahí en el tamaño. Entonces, esa es la siguiente tarea de, bueno, tarea complementaria para esta parte de los sensores. Oiga, profe, Ajá, la presentación esta usted no la va a proporcionar, ¿verdad? no, ¿No? no. Ah, bueno. Por ahí tomen sus apuntes o si requieren capturar la pantalla, no hay ningún problema. Igual, esta grabación la voy a subir a la plataforma para que la puedan observar posteriormente, si así lo requieren. Ah, bueno. Perfecto. Dice aquí que es bifilar, o sea que tiene dos cablecitos nada más, dos alambres para su conexión, y dice que sin contacto no requiere, ¿cómo se llama? El, la conexión directa o no tiene contacto a la alimentación. Entonces, eso se refiere a que la parte negativa está proporcionándose por la carcasa de la máquina. Quiere decir que la máquina debe estar conectada a tierra o al negativo. Entonces, uno de los alambres va a ser el voltaje y el otro de los alambres va a ser el pulso de activación. Dice más adelante, montaje a ras o saliente. Quiere decir que este sensor puede estar trabajando de la misma manera que este de abajo, al ras de la máquina, ajá, o puede salir toda la parte del capuchón para hacer la detección de la pieza que está en movimiento. Ajá. Entonces, este CIEA es específicamente montaje a ras. Si se fijan aquí dice montaje a ras, no dice o saliente como el de arriba. Quiere decir que este sensor solamente puede ser montado, puede ser ubicado roscándose en un espacio o en un orificio propio de la máquina y que debe quedar exactamente a la altura o al nivel de la lámina o del espacio donde va a estar detectando en la parte de enfrente. Esto puede ser utilizado, por ejemplo, en las cortadoras de metal o de papel. Por ejemplo, cuando en las imprentas, cuando tienen que cortar muchos folletos, por ejemplo, pasa la cortadora, ¿ah? Y entonces cuando ese sensor ya lo detectó, quiere decir que ya terminó su recorrido, entonces va de regreso. ¿Ah? O hay otros sensores de este tipo, de tipo capacitivo, que están en la parte de abajo. Si están detectando algo que interfiere el paso de la navaja, si ya empezó el movimiento, antes de llegar a cierta distancia lo detiene y se regresa. ¿Por qué? Porque hay algo ahí estorbando y puede ser que sean sus dedos. Entonces es importante que todos esos sensores estén funcionando correctamente para que no vaya a haber algún fallo y que no detecte sus manos o algún soporte y se vaya a dañar la máquina o se vaya a quedar con sus extremidades. Los CF, dice aquí, que trabajan con este tipo de conectividad de PNP o NPN. Estas características son propias de los transistores, jóvenes. Quiere decir que el pulso que va a estar mandando puede ser tanto de voltaje negativo como de voltaje positivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que el, va a tener una especie de comparador interna que al momento de que ustedes estén trabajando con un sistema de detección de metales, puede ser que la concentración de metal sea diferente para todas las piezas o para cada una de las piezas, por aquello de las tolerancias. Entonces, dice aquí que tiene un factor de reducción para todos los metales de 1. Quiere decir que va a estar necesitando que el PLC le diga cuál va a ser su configuración o cuál va a ser su calibración y estar trabajando con el tipo de sensor que es, ya sea si es PNP o NPN. Entonces,
esa normalización o esa reducción que tiene es para poder estar detectando una gama de, ¿cómo se llama? De cantidad de metal. Puede ser que no todos los productos vengan con la misma concentración de ferrita, por así decirlo, entonces no van a poder ser detectados por un tipo de sensor inductivo normal. Entonces necesitan uno especializado en esa parte, en esa gama. La parte del PNP o NPN es importante porque el pulso de activación, no importa si la parte interna es normalmente cerrada o normalmente abierta, el pulso que les va a entregar el sensor va a ser de señal positiva o de señal negativa. Entonces, eso bueno, ustedes lo tienen que tomar en cuenta al momento de estar trabajando la señal en el PLC, porque si les manda el pulso del sensor, pero el pulso es negativo, entonces el PLC no lo va a interpretar de esa manera, entonces lo va a tener la detección inversa. Entonces ahí es donde puede batallar o donde se pueden confundir al momento de estar trabajando con este tipo de sensores. Entonces, si ven que no les está funcionando correctamente el sistema, observen el tipo de sensor que están utilizando y observen si tiene esa característica, si el voltaje es positivo o negativo, el de la señal que manda el PLC. Entonces, si observan que es de voltaje negativo y ustedes están trabajando con la activación, si están trabajando con activación con voltaje positivo, pues nada más cámbienlo o inviértanlo en la parte del PLC y debe funcionar correctamente. Dice ahí abajo que tiene una distancia de conmutación normalizada. Quiere decir que la parte de la activación es normal que la de todos los demás sensores inductivos, pero que la distancia a la cual va a enviar el pulso de señal no es igual que los demás, sino que necesita un dispositivo que normalice el pulso para que pueda llegar hasta el PLC o a la cabina de control o a donde se esté utilizando esa señal. Antes de continuar, ¿alguna pregunta aquí? ¿No? Bueno, estos serían los primeros 3 sensores que van a colocar en su formato de sensores, en el 3.1. Ya llevamos 3 sensores y esos fueron los inductivos. Profe. ¿Sí? Ya ve que en el que dice Safe, dice PNP y NPN, y esa es conectividad, pero nosotros no vienen, en nosotros también tenemos que buscar eso. No quiere decir que los otros no tienen esa funcionalidad. Ah, ok, era todo. O sea, son como transistores. Sí. La señal con la que trabajan es como si estuvieran, es que adentro en realidad traen transistores. Entonces, el detalle de este tipo de sensor es que trabaja directamente la señal desde el transistor, en lugar de estar trabajando, por ejemplo, con un relevador de estado sólido interno y miniatura en los demás. Entonces, dependiendo del fabricante y del tipo de estructura interna electrónica que tenga cada uno, va a ser las características propias con las que van a estar trabajando y van a estar desempeñando el funcionamiento de los sensores. Entonces, ustedes siempre, por favor, antes de instalar un sensor, vean las características y ¿cómo se llama? Y si cumple con los requisitos que ocupan para poder ponerlo en esa máquina. No nada más porque tiene el mismo color y se parece en la forma, lo vayan a poner. Y resulta que no tenía las mismas características y pues genera fallos. Entonces, antes de instalar uno o de hacer el reemplazo, corroboren que sea el modelo y las características idénticas al que van a estar reemplazando. ¿Alguna otra pregunta aquí, jóvenes? Ok, bueno, pasamos a los capacitivos. De estos capacitivos nada más va a ser uno. Pueden escoger cualquiera de estos que están aquí a la izquierda. La diferencia, jóvenes, que observan rápido, así, lo primero que detectan, ¿cuál es la diferencia entre los de estos capacitivos con los inductivos que acabamos de ver? Que estos no generan su campo oscilatorio. Ok, sí, pero visualmente,
¿Cuál es la diferencia? El encapsulado. Correcto, el color del encapsulado. De tamaño, por ahí escuché que dijeron, pueden ser inclusive del mismo tamaño, porque aquí, si se fijan, viene M12, M18 y M30, como los que venían acá. Ajá. Entonces, el tamaño son similares, pero el color, si se fijan aquí, es verde y blanco. Y de este lado son azul, negro y gris o plateado. Ajá. Entonces, lo principal o la parte inicial para detectar que es capacitivo o inductivo va a ser el color, así de rápido. Por lo general, los capacitivos son de este tipo de color verde, o no sé si tenga algún nombre en específico el color, turquesa, no sé. Yo le digo verde, ajá, son de color verde. Y los inductivos son de color azul, ¿sale? Esa es la forma rápida en la cual van a poder detectar ustedes el tipo de sensor con el cual ustedes están trabajando. La forma, perdón, el color de este que está aquí arriba, que es de color blanco, eso significa el tipo de aplicaciones donde puede colocarse. En algunos casos, estos de color blanco son utilizados para lugares, este, como de situación riesgosa en cuanto a químicos. Por ejemplo, se utilizan en laboratorios y cosas por el estilo. Los de color verde, los normalitos, se utilizan en la industria y en cualquier tipo de sistema de producción de los normales. Entonces, es prácticamente la misma operación. Lo único que aquí dice es de que la distancia de conmutación es de hasta 40 milímetros. Quiere decir que 4 centímetros y más ya no puede detectar. Entonces, como que hasta 4 centímetros va a ser el máximo de distancia para poder detectar. En la parte de los inductivos, me faltó esa característica. En los inductivos es menor la distancia de detección. Estamos hablando en los inductivos de hasta unos 20 milímetros. Más alejado de 20 milímetros ya no detecta. Por lo mismo de que como está detectando objetos metálicos y por lo regular las máquinas son hechas con metal, entonces la detección es muy concentrada, muy reducida. Entonces la distancia de conmutación es menor en los inductivos que en la de los capacitivos. Pero no con esto vamos a decir que con un capacitivo van a detectar a distancias largas, no. Son ahí muy reducidas las distancias de detección. En este caso, los capacitivos tienen hasta 40 milímetros, ese rango. Dice en modelo de paralelepípedo, entonces, hagan de cuenta que está esa figura geométrica ubicada en el extremo redondo y esa figura geométrica es el barrido. Ajá. Entonces, todo lo que pase o que esté dentro de ese barrido, de ese espacio, va a ser detectado por el sensor. De aquí les comentaba que nada más elijan una imagen de aquí de la izquierda y con esa pueden pasar. Entonces, nada más va a ser un capacitivo. Hasta ahorita llevamos... ¿Sí? Por ejemplo, ahí se ve en la imagen, no se alcanza a ver bien que son unifilares o es un cable duplex ahí. Son no, son de los que tienen varios hilos en un solo, en uno solo. Bueno, podría decirse duplex, pero son ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre ahorita. Es como el de modem del internet. Poliducto o blindado, ¿no? Ándale, los blindados, ajá. Sí, no tanto como el de internet, pero como la misma estructura, pero más resistentes. En la parte interna van varios hilos, cada uno de esos hilos va aislado y por fuera de todos los hilos ya va una cubierta de protección. Entonces, en ese cable que se ve, de color gris o acá de color negro, van varios hilos. Ajá. Entonces, hay que tener en cuenta cada una de esas características de conexión para poder estar trabajando con ellos.
Si se fijan, este de acá arriba no tiene ningún cable que sobresale, pero hay un conector. No sé si a ustedes les tocó conocer los conectores PS2 de las computadoras, que eran de color morado y de color verde. Son similares esas conexiones que utilizan los sensores de ese tipo. Entonces, aquí tiene el espacio para que entre el conector y ya sea que se gire y se trabe o se atornille. Ajá. Entonces, algunos sensores ya lo van a traer fijo. De hecho, aquí en esta parte se ve como que está como fundido con la parte externa del cable para que no se vaya a zafar. Entonces, hay diferentes formas. Por ejemplo, en estos que están acá arriba, si se fijan, hay como una ranura y no se ve la forma del capuchón cilíndrica como los que están acá abajo. Quiere decir que aquí la detección ocurre en esa ranura, en ese espacio que está interno. Lo que puede ser, o el uso que pueden tener estos sensores es que pasen laminillas muy, muy delgadas por ese espacio. Entonces, cada vez que pase una laminilla, va a ser la detección. Esto podría ser utilizada en en los servicios postales para estar contando, por ejemplo, las cartas que están pasando por ahí, los sobres, los envoltorios de los sobres, los envoltorios de las cartas, perdón, para estar detectando cuántas han pasado. Entonces, llevamos hasta ahorita 3 inductivos y un capacitivo. En total llevamos 4. Pasamos a los optoelectrónicos, jóvenes. Si tienen alguna duda, por ahí me dicen. Porque no estoy viendo el chat. Si alguien levanta la mano o algo en el chat, me avisan porque tengo la presentación aquí en toda la pantalla. Los optoelectrónicos, también vamos a ver primero los ópticos reflexivos, jóvenes. Es el que estábamos explicando con el funcionamiento de la puerta del supermercado. Entonces, la longitud de onda de trabajo son los 950 nanómetros, jóvenes. Entonces, esta luz no la vamos a poder percibir. El modelo que yo les propongo es el CNY70, jóvenes. Estos sensores son para uso a muy corta distancia, a muy poca distancia. Estos, por ejemplo, son utilizados en los robots seguidores de línea, por ejemplo, los que están en las industrias, que son como una especie de cucarachitas así pequeñas, que van a los estantes del inventario, se levantan por efecto neumático y se llevan todo el estante hasta la línea de producción y el operario toma lo que va a necesitar y el robotcito se va siguiendo esa línea hasta donde tomó ¿cómo les dije? Esos ese estante y lo coloca y se va por más. Entonces, esos robots están comunicados vía inalámbrica con el concentrador, bueno, etcétera, etcétera. Pero funcionan a base de estos sensores ópticos reflexivos para estar observando, mejor dicho, la línea en el suelo e irla siguiendo y tener su recorrido bien definido. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, tienen un emisor de luz, que por lo regular es un LED, y tiene un fototransistor, el detector. Entonces, cuando el objeto a detectar, aquí dice medio reflectante, ajá, él regresa o rebota un poco de la luz que genera el emisor, ajá, el fototransistor entra en la conmutación y genera el pulso de salida. Obvio, esto es la parte interna, lo que está dentro del sensor. Ajá. Afuera del sensor necesita una etapa de amplificación de la señal. Las señales con las que trabaja este sensor son muy pequeñas. Los cambios, perdón, son de microvolts. Entonces necesita una etapa de amplificación de ese voltaje para poder estar enviándole la señal que pueda interpretar el PLC. Entonces, este sensor necesita un adaptador o un amplificador de señal para poder trabajar correctamente. Aquí faltaría, perdón, jóvenes.
encontrar un poquito más de las características de este sensor, del óptico reflexivo. Yo les propongo este CNY70, nada más les faltaría investigar cuál es o cómo es que se genera la parte de la amplificación de la señal. Sería con un transistor, ¿no? Sí, se ocupan transistores, 2 transistores de hecho, y una cantidad de resistencias, y ya si quieren verse un poquito más pro, pueden agregar el circuito que trae un amplificador operacional, que no es necesario para esta clase, pero si lo quieren utilizar, adelante. Por ejemplo, ahí en el documento la parte de la bibliografía sería nada más los complementos de cada espacio, ¿Correcto? porque la mayoría pues lo vamos a sacar de lo que es la presentación. Sí, correcto. Buena observación, gracias. Sí, Ah, gracias. pasamos a los de barrera. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que estaba el fotorreceptor y el generador de luz por separado? Bueno, así es como van a estar ubicados. Por ejemplo, tienen un amplio alcance de detección, son de alta resolución. Mm, no se refiere a una foto de alta resolución, sino que eh, ¿cómo les puedo decir? Resuelven, ¿cómo les explico? La detección que tienen de la luz es muy específica, entonces necesitan que el haz de luz esté enfocado directamente a la detección. Entonces, si hay algún desfase o algún inconsistencia en El campo espectral, algo así. sí, en la alineación, más que nada en la alineación del emisor de luz con el fotorreceptor, si hay algún movimiento, algún desfase, ya no lo va a detectar. A eso se refiere con alta resolución, de que necesite estar bien alineado en el haz de luz para poder funcionar correctamente. Entonces, de hecho, pueden generarse falsos positivos si la iluminación de la planta industrial es similar o contiene espectros de luz similares a los que está trabajando el sensor, el emisor de luz para el fotorreceptor. Entonces, hay que eh, generarles una cubierta para evitar que esa luz externa, perdón, luz del ambiente donde está trabajando la máquina pueda interferir con el funcionamiento de activación del sensor, perdón. Entonces, todos estos 3 sensores los van a colocar por separado, porque, por ejemplo, el primero o la primera parte, que es la que hasta acá arriba, es una luz roja normal. Ajá, es una luz roja, por ejemplo, de un LED. Y ese LED, de un LED, por ejemplo, infrarrojo, no infrarrojo, un LED normal, de los que ven, por ejemplo, en cualquier aparato de su casa que tenga ahí una lucecita. Esto puede ser utilizado en sensores de barrera. Por ejemplo, si se atraviesa algo ahí, esa luz del LED deja de llegar al fotorreceptor, y entonces deja de observar la luz y dice, oye, algo se atravesó y manda el pulso de activación. Entonces, tienen que estarse viendo en todo momento. El siguiente tipo de sensor es el que dice ahí de luz infrarroja. Esa luz infrarroja es, por ejemplo, como la que está en las bandas transportadoras de las cajas de los supermercados, que va avanzando los productos y cuando llegan casi a donde está el de la caja, se detiene. ¿Por qué? Porque algo se atravesó ahí en el paso de la luz infrarroja. Ustedes no ven la luz porque es infrarroja, pero ahí está el haz de luz. Si se fijan, ninguno de estos sensores tiene cablecitos conectados, pero tienen hagan de cuenta que es como una entrada del cable de su casa, de la tele, que es como que se atornilla, como tipo coaxial, pero tiene varios hilos, varios cablecitos que salen ahí para conectarlos al PLC y a la fuente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Como el ordenador, pero en circular. Ok, sí, se atornilla como, sí, se atornilla pues.
para evitar ¿cómo se llama? Conflictos ahí. Entonces, en este de aquí, si alcanzan a percibir, no sé si se alcance bien la resolución de la presentación, se ven como como unos puntitos dorados. Ahí uno aquí, otro acá y otro más arriba. Ahí son ahí entrarían el cable a conectar y la parte de arriba o la campanita atornillaría para presionar bien los contactos y que no se zafe. Entonces, estos se atornillarían en los espacios destinados para soportar esos sensores que estarían, por ejemplo, a los extremos de una como bardita que está ahí en la banda transportadora de las cajas. Y ese sería el funcionamiento. Una vez que se atraviesa algo, el fotorreceptor deja de estar percibiendo la luz del transmisor, del generador del espectro de luz. Entonces le dice al PLC, oye, o al controlador, oye, detecté algo, ¿qué hago? Entonces el PLC va a saber que si recibe un pulso de ese sensor, va a detener, por ejemplo, el motor que mueve la banda. El último tipo de barrera es de luz roja láser pulsada. Por eso trae ese triangulito ahí por un ladito. No sé si lo hayan visto en los láseres que venden en la feria, por ejemplo, los bastoncitos chiquitos, que al ser luz láser, jóvenes, no importa que sea de juguete, no se lo apunten a los ojos, que les dicen, no se lo vayan a apuntar a los ojos porque se quedan ciegos, y puede ser cierto. Es muy difícil que ocurra, pero puede ser. Cumple con el mismo principio de la operación de cataratas que hacen los oftalmólogos, que disparan un láser y cortan ¿cómo se llama? La membrana que está generando esa catarata en el ojo. Entonces, si ustedes se disparan y le atinan al ángulo correcto, se hacen una cirugía de ojos y se pueden quedar ciegos. Así que cada vez que vean este triangulito con una especie de asterisco al centro, quiere decir que hay un láser en el área o en esa zona. No lo anden buscando, por favor, porque les puede dar el láser en el ojo y quedarse ciegos. Entonces, esta luz láser pulsada está igual viéndose entre sí, y esto por lo general se ocupa para las barreras de las máquinas que están en la periferia de alguna máquina o de un brazo robótico que tiene piezas que cruzan el espacio aéreo a cierta altura. Entonces, el uso que se les da es en estos con láser pulsada porque tiene más alcance. La luz láser, como está focalizado, o el funcionamiento de esta luz es focalizar el haz de luz, valga la redundancia, y entonces esto provoca que tenga un mayor alcance a la distancia. Por eso se utiliza la luz roja láser pulsada. Puede ser que utilicen también luz verde pulsada y luz azul láser pulsada. Entonces sería también un principio, por ejemplo, el de los reproductores de video, que si recuerdan que antes los lectores de los CDs eran de color rojo, no sé si se acuerdan que se veía una lucecita roja, y ahora los famosos Blu-rays que utilizan una luz azul. La diferencia es el espectro que utiliza cada uno. Por ejemplo, la luz roja o el láser rojo es de cierto grosor y la luz azul es más pequeño. Quiere decir que si tienen sensores que trabajan con luz azul láser pulsada, quiere decir que son más pequeños porque con el que trabajan es mucho menor en diámetro con respecto de la luz roja láser pulsada. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Ya llevamos otros 3 con estos. Entonces, esos láseres sí son visibles. ¿O no siempre? No siempre. Dependiendo de la frecuencia a la cual estén trabajando, ustedes van a poder percibirlo a simple vista o con cierto ángulo de visión, o que se atraviese, por ejemplo, vapor o, perdón, no vapor, condensación del agua que esté pasando por ahí, se puede ver. O humo, van a poder ver que se pasa el láser por ahí. Pero, ajá.
¿La frecuencia también influye en el funcionamiento o solo es para saber? Sí influye en el funcionamiento, porque entre mayor frecuencia, esto necesitaría volverlo a investigar, no lo tengo muy fresco al momento, pero si no mal recuerdo es, entre mayor frecuencia a la que trabaja el láser, creo que es mayor la distancia a la cual puede llegar. Entre menor sea la frecuencia, quiere decir que la luz va a ser más visible, y como es visible, se puede escapar de esa focalización que tiene. Entonces, como tú la puedes ver, quiere decir que parte de la luz se está perdiendo. Ajá. Entonces, menos luz va a llegar hasta el fotorreceptor. Entonces, la distancia de trabajo disminuye. Entonces, entre mayor frecuencia, quiere decir que se pierde menos luz y por lo tanto tienes mayor alcance para realizar la detección o estar realizando la detección desde el emisor de la luz hasta el fotorreceptor. Habría que corroborarlo, pero si no mal recuerdo, así es como funciona. Gracias. Creo que el anterior a lo de Barrera, no vi cómo se conectaba, vi que traía como patitos. ¿Van soldados esos? Sí, tiene el ánodo, el cátodo para el LED emisor de luz y el colector y el emisor para el fototransistor. Ok. Eso es lo que significan cada una de las letritas. Ánodo, cátodo, colector y emisor. ¿Ah? Sí, gracias. De nada. Entonces, ya ese lo conectas, lo sueldas a la tarjeta de la parte amplificadora de la señal y ya esa tarjeta es la que manda el pulso al PLC, al controlador, a la tarjeta de interfaz, etcétera, etcétera. Ok. Perfecto. Los de temperatura, jóvenes, aquí van a tener que investigar las características. Ajá. Aquí viene algo muy específico. Ajá. Yo les propongo el LM56, que es el que más se utiliza para detectar temperatura en el ambiente, ajá, por el rango de detección, que puede trabajar de menos 55 grados centígrados a más 150 grados centígrados. Entonces, este rango cubre la mayoría de las aplicaciones industriales normales. Ajá. Ya si se requieren algo más específico, pues ese sensor puede colocarse en ¿cómo se llama? En estos encapsulados, en estas carcasas que pueden ser colocadas en diferentes espacios y poder estar detectando la temperatura. Termopack se le llama ese, ¿no? No, el termopar es otro tipo de sensor. El termopar es la conjunción entorchada de dos alambres de diferente material, por ejemplo, de cobre y aluminio. Entonces, la conductividad entre que se genera entre cada uno de los componentes disminuye por efecto de la temperatura. Ajá. Entonces, a esa combinación de cables, ese es el termopar, se le agrega un control se le agrega una parte de control para poder estar detectando la variación de voltaje que pasa desde un extremo y regresa por el otro. Esa tarjeta de control se llama tipo de control PID o proporcional integrativo derivativo. Entonces, es muy complejo de realizar, pero es también uno de los dispositivos de sensado de temperatura más utilizados, los termopares. Ajá. Por eso se llama termopar, porque ocupa un par trenzado de dos alambres de distinto material y se evalúa la conductividad eléctrica que cambia o se interfiere por efecto de la presencia o ausencia de temperatura. Ajá. Este es diferente. Internamente, en el que yo les propongo, en este LM56, adentro tiene su propia forma de detectar la temperatura y se suelda o se conecta a una parte de amplificación de voltaje, amplificación de señal, como era el otro, el CMY70. Ajá. Sí, profe. Ok, gracias. Buenas preguntas están realizando. ¿Qué hora es? No me he pasado del tiempo, ¿verdad?
No, son las 2:26, ya. Uy, ya casi, para no saturarlos tanto. Bien. Vamos a terminar con hasta antes de los de presión. Ajá. Entonces, aquí en el de temperatura hay que investigar más. Yo les propongo aquí el modelo y ahí investiguen, por ejemplo, la característica y la parte del circuito donde se coloca ese sensor. Ajá. Si ustedes quieren utilizar las características del termopar, ajá, pueden utilizar un PT100, un PT1000, un PT500, ajá, dependiendo con el que estén familiarizados. Ajá. Entonces, si quieren utilizar el que yo les propongo, adelante, nada más continúan complementando las características. Y si quieren utilizar el que decía su compañero u otro de temperatura, adelante. Nada más pónganme en la bibliografía dónde fue que encontraron la información, por favor. Ok, defecto Hall. El defecto Hall, jóvenes, es un área en específico de sensado de tipo magnético. No se llama o no es de tipo inductivo porque la etapa de comparación no es constante, sino que el efecto que se realiza o el efecto que se trabaja es con respecto de una etapa de regulación. Entonces, dependiendo de la regulación que ustedes le generen a ese sensor, va a ser el funcionamiento que este va a tener. Uno de los más utilizados es para estar detectando la velocidad en los motores, el sensor de revoluciones del cigüeñal, pero esto lo vemos ahorita. La parte interna, jóvenes, puede ser de este tipo, ¿ah? O el que viene acá. Lo que trabaja es igual una etapa de amplificación de señal y una etapa se me fue el nombre, de comparación. ¿Ah? ¿Con qué lo va a estar comparando la intensidad de la regulación a la cual está calibrada por parte de ustedes? Amplifica esa parte de regulación y la está, ¿cómo se llama? La está monitoreando, la está, ¿cómo les puedo decir? La está interpretando con respecto de lo que está obteniendo del medio ambiente. Y eso es aquí, en la parte de la X. Ahí es donde se conecta esta pieza que está acá arriba. Ajá. Es lo que representa el circuito, esa X. Ajá. Entonces, con respecto de la regulación, pasa por el efecto por la parte de amplificación o el amplificador operacional, y el transistor lo que se encarga es de enviar el pulso de activación. Pueden encontrarlo, o pueden visualizarlo de tipo automotriz, como el que está aquí arriba, el de color negro que parece un sombrero. Ajá. Con su orificio para instalación física, por ahí con el tornillo lo dejan bien fijo. O también lo pueden encontrar como un tipo transistor, ajá, que el área sensible de detección sería adentro de ese circulito punteado. Ajá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya no lo dejan entrar ni siquiera a ver a su hijo. Por ahí. De hecho, vamos a buscar todas las características y todo. Sí, correcto. Sí. Por ahí el micrófono, jóvenes, todavía lo tienen encendido. Recuerden que está la sesión grabándose. Bien, entonces, ¿qué es lo que, o cómo es que funciona? Bien, el efecto Hall es estar detectando las variaciones de voltaje propias del acercamiento o el alejamiento de un imán adentro del sensor, provocado por el paso, por la presencia o ausencia del objeto a detectar. En este caso serían los dientes o las crestas del engrane que va al cigüeñal. Ok, el 1, bueno, aquí están las piezas. El 1 es un imán permanente, que es el que está dentro, como en la imagen de aquí de la izquierda. El 2 es la caja del motor, donde va a estar montado el sensor. El 3 es un núcleo de hierro dulce. Va a generar o va a imantarse por efecto del imán permanente y es el que va a estar interactuando con el paso del engrane del motor.
El número 4 es un devanado, este que está aquí. Este va a generar va a generar ¿cómo se llama? Los voltajes cuando esté moviéndose el imán junto con el núcleo de hierro dulce. Al estarse moviendo hacia arriba y hacia abajo, ese devanado ¿cómo se llama? De alambre va a generar una corriente eléctrica cuando ese imán esté moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Y es lo que ustedes van a estar detectando en la etapa de amplificación y la que se va a estar comparando con la parte de la regulación que ustedes le dijeron, con la que va a estar trabajando. Entonces, y dependiendo de la distancia, por ejemplo, dependiendo de las rotaciones que vaya teniendo el engrane, va a ser el comportamiento que va a estar generando el sensor. Entonces, dependiendo de los voltajes que se estén detectando, van a ser interpretados por el controlador, en este caso la computadora del vehículo, para estar diciéndole al conductor, al operador, a la velocidad que está funcionando el dispositivo, en este caso el carro. Bien, y yo creo que hasta aquí lo dejamos, jóvenes. Entonces, llevan hasta ahorita el de efecto Hall, sería 1, de temperatura 2, optoelectrónicos de barrera son 3 más, ya van 5, optoelectrónico, el óptico reflexivo sería nada más 1, 6, capacitivo 7 y 3 inductivos van 10 en total. Hoy ya vimos 10 sensores que van a colocar en su formato de sensores, que sería el 3.1. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo claro. El tipo del sensor del formato que nos da es, por ejemplo, donde vienen tres tipos de sensores, sería colocar el nombre del, a ver si puede, por ejemplo, ahí pondríamos el de luz roja en el nombre y en el modelo, o sea, hay diferentes tipos de sensores de luz roja. No, vas a poner, por ejemplo, en el nombre vas a poner optoelectrónico de barrera, pero en la parte de abajo le vas a poner, por ejemplo, luz roja, y en el otro luz infrarroja, y en el otro luz láser roja pulsada. Ok. Entonces, todos son optoelectrónicos, todos son de barrera, pero cada uno es de luz roja, uno es de luz infrarroja y el otro es de láser. Y cada uno de ellos tiene diferentes tipos de modelos. Correcto. Ok. Ok. ¿Alguna otra? Sería modelo y características diferentes, ¿no? También. De cada uno. Muy bien, jóvenes. ¿Y existe un número, o sea, cierto número de modelos para cada uno, o nada más con que consigamos un número de modelos? O sea, con que consigamos 3 de cada uno, o... Ándale, sí. Porque cuando vean el fabricante o la hoja del fabricante, van a encontrar un listado enorme de modelos. Con que pongan entre 3 y 5 modelos, ya con eso está bien. Ok. Sí, para que no investiguen tanto o no escriban tanto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Que se me esté pasando? ¿Algún detalle? Todo es a mano, acuérdense. Sí. Tenía duda con el formato, pero es muy... Pues a lo mejor fuera de esto. Para el desarrollo de la conclusión puede ser a computadora. Tiempo. No. Este formato no lleva... No va ajustado al otro formato. No, este formato nada más se trabaja con la hoja que yo les mandé, nada más. Estas hojas no las van a pegar al formato de entrega. Ok. ¿Sale? Entonces, yo ahorita me falta generarles una hoja de portada para que se la agreguen. ¿Y la bibliografía la imprimimos? Bueno, ¿la agregamos también o...? Sí, pero esa al final. De hecho, como cambié el formato de vertical, se los mostré anteriormente, era vertical, ahora se los mandé horizontal, van a sobrar celdas. Entonces pueden utilizar algún espacio para agregar la bibliografía ahí. Entonces, descargamos el documento, hacemos los dibujos a mano y luego escaneamos. Correcto. Sí. Y la información. Y la información. Pero recuerden, sin pegar las fotos al formato de entrega, el de Word, ese no.
Esta va a ser la pura Portada. el formato, el puro formato que les estoy mandando. La portada ahorita me faltó agregárselas ahí también. Qué bueno que me acordé ahorita. Faltaría la portada para que nada más junten portada. Ahí sí le ponen su nombre, porque va a ir con el espacio para que le agreguen su nombre. Va a ser la portada, las 4 o 5 hojas que van a utilizar para sensores y una última hoja, o si les quedó un espacio en la última celda, en la última línea, ahí anotan la bibliografía y ya con eso sería, o ya se daría por terminada la actividad. ¿Esto para cuándo? Está para el 8 de octubre, 6 de octubre. No, Parece no que es para recuerdo. de la semana que entra. 7 de octubre. Ajá, Está para el sí. 7. Para el 7 de octubre. Todavía tenemos tiempo. Y los actuadores también. Tenemos tiempo suficiente. Al cabo vamos muy bien, vamos a buen paso. Bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Antes de finalizar la sesión. Ya los de presión. ¿Sí? A mí sí me puso asistencia. Es que justo cuando estaba diciendo mi nombre que se me va al internet y me sacó de la conferencia. Ok, a ver, déjame checar. Torres Bueno, Larios. ya les quité la presentación. Bueno, dejen terminar ya la grabación para finalizar la sesión y ahorita checamos lo de la asistencia, ¿va? Si no hay otra Ok, duda, gracias. inquietud, jóvenes, ya terminó la sesión. Ahorita con su compañero checo lo de la asistencia y ya pueden retirarse. No tengo duda, profe, con la asistencia. Sí, ok, perfecto. Ya detuve